estamos con el señor Paulín Barreto Jiménez, que es el fundador del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, y hemos pedido que nos regale una entrevista en el trayecto que ha tenido acerca del movimiento, cómo surge el movimiento, que nos dé sus expectativas de cómo surge la idea de evangelizar y de concientizar a la patria. Y en esos momentos pasamos a preguntarle el nombre completo del señor Paulín, el cual nos va a regalar una entrevista. Queremos, señor Paulín, que nos dé el nombre completo y que nos diga, que nos platique cómo surge la idea del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, Defensores de la Fe Católica. Muy buenos días primeramente, y agradeciendo la visita de ustedes. También a la vez quiero pedir disculpas por encontrarme en estas fachas. Me hubieran avisado, me pongo un poquito más chulo, pero es que estoy trabajando. Bueno, como ven, mi nombre obedece al nombre de mi padre, Paulín Barreto Jiménez. Soy originario del estado de Guanajuato, pero realmente criado en Tijuana. Me fui desde los 6 años y ahí en Tijuana me desarrollé hasta los 20, 22 años prácticamente. En cuanto al movimiento, yo siempre he dicho que desde chico he tenido una inquietud dentro de mi corazón, siempre latía la necesidad de conocer, de saber el porqué de muchas cosas, la pobreza, la miseria, la injusticia. Desde chico ya miraba todo eso yo. Entonces empecé a leer desde muy chico, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Parece que más o menos como a los 17 o 16, 17 años, yo me encontré casualmente con el libro de América Peligra en un bote de la basura, me lo encontré tirado. Y me gustó, me encantó, eso narraba muy ameno, muy grato, pero poco a poco me fui dando cuenta que estaba hablando de una historia muy diferente que enseñan en las escuelas. Fui conociendo gran parte de la verdad histórica, pero no me dejé llevar solamente por la opinión de él, sino que tuve yo que preguntar, consultar. Incluso él mismo ofrece una bibliografía en sus libros donde tú puedes constatar con otros autores, gente de amplio criterio. Después leí su segundo libro, Derrota Mundial, donde me di cuenta del anticristo, o sea, el comunismo. Y sobre todo a convencerme más totalmente y a seguir indagando y después transmitir, al darme cuenta que en el segundo libro que leí, de Derrota Mundial, el prólogo estaba firmado por don José Vasconcelos. Y vagamente recuerdo que decía que este libro, tanto los de él, eran de una gran necesidad histórica, que era una urgencia que los transmitiéramos. Era un valor patriótico, creo. Posteriormente yo tuve un encuentro con Cristo a los 18 años creo cumplidos, pero esto fue en Tijuana. Fue un seminario nada más como de Semana Santa. Empecé también a comprender las grandes verdades de la fe ahí. Lo histórico ya lo conocí primero, ¿me entiendes? Así nada más a grandes rasgos. Y después lo religioso, cuando entré yo a ese retiro, inmediatamente me asocié, ya no en la XJM porque ya me había casado, pues estaba yo de todas maneras joven, tenía 17 años. Entonces ya me pasaron con los señores, la UCM, y ahí conocí un señor que no recuerdo su nombre. Él me invitó a que me hiciera socio de EBC. Me gustó porque me enseñó los libros y vi ahí muchas preguntas que yo quería también preguntar. Y mandé traer a México ese set de libros donde automáticamente comenzó mi formación apologética. Muchas cosas aprendí, muchísimas cosas aprendí en esos libros. Posteriormente me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos me olvidé un poquito porque mi otra pasión es la música. Empecé a tocar en conjuntos, me apasionaba la música, pero haciendo una pausa aquí, yo no me acercaba tampoco ya a la iglesia hasta que sentí el llamado de Cristo, en algo que a ustedes yo creo que se les he narrado cómo fue eso, algún día se los voy a narrar. Pero ya una vez entrando otra vez a participar en la iglesia, primeramente ayudándole al párroco con el coro, conocí a los muchachos del grupo juvenil
y me di cuenta de la ignorancia. Y más, les dije, pues si yo puedo hacer algo por ellos, me di cuenta que muchos del grupo juvenil se habían pasado al bando protestante. Y pues si yo les puedo enseñar, fue donde nació la idea de formar un grupo para instruirlos, para formarlos. Al acercarme a esto a grandes rasgos, porque hay muchos huecos ahí, eso lo tengo en una biografía que estoy escribiendo, empecé yo a tener relación con ellos, mis hijas grandes fueron a un retiro con ellos, de los que ustedes ya conocen, pero solamente querigmático. Y luego me toca a mí ir a ese retiro, en lo que me doy cuenta de que era una cosa preciosa, querigmática, muy bonita, te llega al corazón, pero yo sentía que faltaba algo. Ahí me di cuenta que para eso me quería Dios, de que pues aquí lo que les falta es esto, la segunda parte que ustedes conocen como la apologética 1 y 2. Inmediatamente me di a la tarea, así comenzó, de formar un movimiento que se llamó en aquel entonces Defensores de la Fe Católica. Era un coro de 15, 16 muchachos y muchachas. Entonces en lugar de estar cantando, pues dije yo que no quería que nomás cantaran como niños bonitos, los metí a estudiar, los puse a estudiar y luego les di apologética. Entonces ya me di cuenta yo que hacer los retiros, en el libro de Prado y vi la secuencia de los temas y dije vamos a hacer los retiros nosotros, ya que junto con mis muchachos yo llevaba de 50 a 100 personas a los retiros y entonces una vez me negaron meter más gente, nomás me dieron 20 solicitudes y dije, no, pues yo los hago, ¿para qué le estoy dando gente? Y fue donde yo me puse a hacer los retiros y incluso el primer retiro para calar a los muchachos les di una clase de oratoria también y los calé en un retiro de un día. Estaban listos y empezamos el de 3, ya el que ustedes conocen, pero no con la apologética como ahora, porque la apologética se fue gestando a través de todos los años. Al principio nomás era unas media hora de defensa de la fe, después creció a 1 hora, a 1 hora y media, a 2, a 3, ya hasta ahora que son 4 horas de la apologética 2, ya que la 1 es 1 y la 2 es 2. Y de esa manera dimos el primer retiro, que fue un éxito tremendo. Así fue como comenzó en la parroquia de Santa Cruz de la calle Main de Los Ángeles, California, en el año de 1982. ¿Cómo fue usted formando la apologética 1 y 2? Si nos diera alguna biografía o cómo surgió la idea de ir armando, ya que en mi estancia en el movimiento recuerdo que se fue armando. No había pancartas, no había honores. ¿Cómo fue que fue agarrando forma eso? ¿Cómo le surgió a usted la idea para despertar conciencia dentro de lo que es la mexicanidad, dentro de lo que es la hispanidad? Mira, la primera parte de la apologética automáticamente fue un conjunto de conocimientos que adquirí de EBC, de la religión demostrada, los padres de la iglesia y otros libros apologéticos. Decías, era una presentación sumamente teológica. La cuestión de la parte segunda, donde se habla con la verdad ya de los factores que intervienen en los grandes conflictos doctrinales, ya se tiene que hablar de gente, de pueblos, de flechas, inclusive de las sociedades secretas, y no creas que fue fácil. No fue fácil porque no me atrevía, créelo que en un principio yo tenía cierto temor exponer, hablar de la masonería al público, hablar de los judíos, hablar de todas esas cosas que tú conoces a través de los grandes libros que han escrito, por ejemplo, Borrego, Romanesco, el Duque de la Victoria, Protocolos de los Sabios de Sion, etcétera, etcétera, y 300 etcétera. Cuando yo empecé a dar esto, no sé por qué me dije, pues yo lo voy a dar, no sé, de repente me sentí con ganas de darlo, porque no me entendían unas personas que estaban en el lado protestante. Dije, pues ahora los convenzo porque los convenzo. Entonces yo lo expuse, me valió, y empecé a hablar desde un principio, como ustedes la conocen, cómo las sociedades secretas desde tiempos milenarios van adquiriendo
fuerza y se van organizando para destruir a Cristo. Pero este problema, este esquema, como yo lo presenté, causó cierto temor en algunos pseudo intelectuales compañeros míos, que inmediatamente se me pusieron en contra y les dio cierto temor, e incluso causaron un conflicto y división dentro del movimiento, porque se fueron con el chisme al padre que yo andaba hablando de la masonería y que corría peligro nuestras vidas. Inclusive me citaron, querían hablar conmigo para prohibirme terminantemente que dejara de eso. Y pues, ¿cómo? ¿Cómo que nos van a matar? O sea, exageraron. Incluso yo fui con el padre, mire, están haciendo un conflicto, me están volteando la gente, que yo estoy hablando de la masonería, del judaísmo, y que esto, pues, nos va a traer problemas que hasta me pueden quemar mi casa. ¿Cómo la ve usted? El padre dijo, no, Paulín, estos muchachos ven moros contra Chiate porque tú eres como una pulga arriba de un puerco. ¿Qué le haces? No le puedes hacer nada, eres una pulga. Fácil te agarran. Tú sigues dándole. No, pues yo no estoy a gusto, yo lo que quiero es que me dejen en paz, yo voy a hacer las cosas como yo creo que tienen que ser. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le digo yo, no, pues hay que sacarlos del movimiento. El padre dice, pero el movimiento es tuyo, yo no los puedo sacar. Entonces recuerdo yo cómo el padre en aquel tiempo me daba mi lugar, porque el movimiento yo lo fundé, es más, no lo fundé en la iglesia, lo fundé en mi casa, casa de ustedes. Después él me llamó a que yo me metiera a la iglesia porque la gente empezaba a hablar de mí, que yo dividía la iglesia. Entonces yo regresé a la iglesia y los muchachos trabajaron conmigo, pero cuando se empezaron a voltear, yo les dije que no los quería en el movimiento. Entonces me dijo el padre, tú los puedes correr porque es tu movimiento, nomás corres los facilito. Fue de la manera de que pues los tuve que despedir del movimiento. ¿Cómo se llamaba el padre, señor Paulín? El padre, Dios mío, era un padre. ¿Era el padre Gino Domingo? No, él ya se había ido de la parroquia. No recuerdo exactamente su nombre, pero ellos son combonianos de la parroquia de Santa Cruz. Ahorita ya olvido el nombre. Pero no el padre Gino. Entonces de esta manera, pues ya empecé con gente nueva y ya empecé a dar la apologética. Lógicamente que seguí un esquema, que seguí un ritmo que me llevara a través de los tiempos, ¿verdad? Citando movimientos, personas y fechas, pero con mucha certeza basados en libros que yo sé que tenían confiabilidad, para que de esa manera la gente creyese lo que se estuviese hablando. Es como más o menos a grandes rasgos, porque hay muchas cosas que se me han perdido en el tiempo. Comenzó el movimiento a extenderse. ¿Cómo comenzó la extensión más bien? Comenzó a extenderse el movimiento dentro de la República Mexicana. ¿Cuáles fueron los primeros lugares que recorrió usted recién que nacía el movimiento? Mira, en un principio, cuando el movimiento se empezó a tener fuerza en Estados Unidos, que por cierto era un movimiento fuertísimo porque yo nada más contaba con 150 miembros del grupo base, y esos 150 se les daba clase y a la vez teníamos 300 ovejitas dándoles crecimientos, y aparte había 60 del coro. Ese era el movimiento, no como hoy. Por eso les digo que no han logrado prender y tener a la gente aquí, porque el grupo base, el puro grupo base éramos 150. Y esos 150 teníamos clase y algunas personas que le daban crecimiento a 300 ovejitas. Aparte, en otro salón, el coro tenía su clase. Entonces mucha gente de diversas partes de la República, una de ellas, que olvido su nombre, señor Paulín, que cuando va a Zacatepec, que cuando va a mi tierra, empezaron a jalarme. Empezó la gente de diferentes partes de la República a decirme, señor Paulín, si fuera mi tierra, señor Paulín, si fuera mi pueblo, señor, si fuera mi rancho. Pues una de esas, ya me vine yo a México a ver dónde había posibilidades, donde creí yo que debía de comenzar, pues era en mi tierra. Y ciertamente ahí encontré un cierto apoyo momentáneo, con un tiempo nada más, y con muchachos que vivieron su retiro allá en Los Ángeles,
hablamos en una parroquia de León, Guanajuato, e iniciamos el primer retiro. Ahí iniciamos el primer retiro, que por cierto impactó muchísimo. Fue algo que no estaban acostumbrados la gente, la forma como se les predicaba, la forma como se les ponía. O sea, fue una bomba atómica ahí tremenda. Pero el movimiento no se extiende si no ha sido por esta señora que, me perdonan, pero el nombre se me olvida. La señora era de Zacatepec, Morelos, que fue automáticamente la que me mete hasta el fondo de la República. Por cierto, hasta me mintió, dice, ándele señor Paulín. Le dije, ¿dónde está Zacatepec? Dice, ya no, pues que ahí, que a media hora de México, sobres pues, porque andábamos nosotros en México. Fuimos a México a conocer y a visitar la villa, echarnos unas carnitas. Pues vamos a Zacatepec, ahí está media hora. ¿Cuál media hora? A la 1, a las 2, y van a ser las 3 horas y ni llegábamos. Y que vamos llegando, y yo creo que por eso Dios me castigó, porque dije, ay, aquí está re feo, mano. Estaba un calor horrible y feo Zacatepec, la verdad, está feo, caluroso, mosquiento y toda la cosa. Ándale, pues yo creo que Dios me castigó, porque ahí fue donde conocí al padre René Palomares, que al principio se que me quedó mirando como espantado, ya ves cómo pelan los ojos, así de chivo, así bien feo. Y me dice, pues ya le dijimos pues lo del retiro, que la señora quería un retiro, y es que el padre estaba asustado porque las iglesias estaban vacías. En aquel entonces estaba predominante la teología de la liberación en Morelos. Las iglesias estaban vacías, contaban, decían que Méndez Arceo y su gente habían mandado quemar los confesionarios, que porque la gente ya para qué se confesaba, total, la gente no asistía. Pues me dijo el padre René, bueno, pues ¿cuándo viene con su gente? Le digo yo, pues denme una fecha. Y ya forjamos la fecha en un mes. Y nos venimos a dar el primer retiro con el padre René, que fue histórico, fue precioso ese retiro, porque fue en un lugar a la intemperie, solamente tenían pilares, un pilar aquí, un pilar acá y acá y techo, con zancudos y moscas y unas lagartijas en el techo que le llaman chupetones, creo. Feo. Ahí tuvimos 100 jovencitos que fueron la mecha de todo lo que tú conoces ahora, porque ellos son los que me ayudaron después a conquistar todo México. Entre ellos Mayra Gáfare. Ese retiro fue histórico, preciosísimo, porque éramos 12 muchachos, como 12 apóstoles. No, hicimos de todo. Predicamos, cantamos y pastoreamos. Todo, ¿eh? Ahí no hicimos de comer porque a la gente le quedamos de que, pues, que era la primera vez. La gente les traía en sus bolsitas a la hora de comer, a parecer que estaban en la cárcel los muchachos y les llevaban su comida. Te digo que fue preciosísimo porque también impactó, les llegó como una forma jamás inexplicable. Y luego la noche nos sacudió un temblor a la hora de sanación. Estaba lloviendo y rayos y nosotros con la sanación y gritando para que se oyera la sanación. Y de repente que empieza a temblar. Y pues, ¿qué hacemos? Pues síguele. Y la gente chi, ni cuenta se daba. Ya cuando terminaron de chillar, se acabó el temblor. Ese fue el primer retiro y fue el inicio de todo, porque estos muchachos, estos 100 muchachos que recuerdo, estudiantes, macizo ya, experiencia, muchachos, no jovencitos, lo tomaron con gran corazón esa conversión. Los testimonios fueron de conversión también, de la gente la impactaron con los testimonios. Y entonces me dice el padre, ¿qué otro retiro el próximo mes? Órale, pues nos lamentamos. Pues andaban como locos los jovencitos y nos tenían un retiro de 400 gentes en Los Arcos. Y de ahí para el Real no hubo retiro por 2 o 3 años que no fuera de menos de 500 gentes. El padre René llega a decir, ahora quiero 2 retiros seguidos. Y él no era como los padrecitos que se quedan allá en sus parroquias, sentaditos, aplastaditos. Él se salía en su carro a anunciar el retiro a las colonias. Y por eso prendió como fuego en Morelos. Después de Morelos, Mayra Gáfare me ayuda a empezar a salir. Parece que ustedes fueron primero los de Toluca y los de ahí fueron con los de Toluca, los de Zacatecas. Así a grandes rasgos. Pero así más o menos fue la manera de que a grandes rasgos, te puedo repetir, pues entramos en México. Hay una parte interesante dentro del transcurso del movimiento.
en donde comienzan con alabanzas carismáticas y llega el momento en que surge las alabanzas propias de Cristo Rey. ¿Cómo le surgió la idea? Ya que en su tiempo y en su meditación de las alabanzas, todas traen mensajes de exhortación a la lectura, de exhortación a la conversión, de exhortación a la acción en la sociedad. ¿Cómo le surgió a usted la idea, dado que ya tenía rasgos de músico y comenzó a aprender mecha las alabanzas, que hoy en la actualidad se sigue prendiendo a la gente con esas alabanzas tan prendidas? Bueno, en primer lugar, echamos manos a un principio de lo carismático, pero con un toque de rock, porque como tú ya lo has visto, ya lo han visto, yo pertenezco a la era de los jóvenes del rock. En mi era de estudiante yo toqué en varias bandas en Tijuana, Baja California, tuve mis conjuntos también en Tijuana, entonces a todas las alabanzas tenían un toque de rock. Pero llegó el momento en que yo dije, bueno, pues si yo puedo escribir canciones, ¿por qué no le escribo a Dios? Y no creas que fue tan fácil, porque yo tengo más o menos como unas 200 canciones para el mundo escritas. Algunas grabé, otras 100 se quedaron por ahí abandonadas. Pero no me podía salir ni una sola canción. Necesitaba más paz, necesitaba más tranquilidad, incluso deporte, porque yo creo que el deporte ayuda mucho. Antes de empezar a escribir esas canciones, duré como 3 semanas haciendo ejercicio, corriendo. Iba yo a la universidad ahí de California, en Los Ángeles, y toda la noche me echaba 2 kilómetros caminando rápido. Después de todo eso, me siento, fue un sábado y empecé, bendito sea Dios, ya estaba listo, tanto espiritualmente como físicamente, y vienen haciendo las canciones, Hombres Libres, Vuela, Vuela, y todas las que ustedes conocen. Gracias a Dios que tengo el don también de la composición. Compuse esas canciones porque dije, estas van a ser la música de Cristo Rey, porque no necesitamos las canciones de mis hermanos carismáticos. Yo tengo el deseo de que cantemos canciones que su propio fundador se las está ofreciendo. Por eso hicimos el cassette 1, 2, 3 y 4, donde si algunas no son mías, la letra sí es mía, es el 50%, y el ritmo y la música, pero donde están casi la mayoría mías, es creo que el 4, donde está, bueno, Vuela, Vuela, El Trenecito, Hombres Libres, un montón de canciones. Entonces nació la idea más que nada porque como músico tengo ese don que Dios me dio, gracias, y entonces dije, Cristo Rey debe tener su propia identidad a través de su propia música. ¿Cómo surge la idea de darle un uniforme al movimiento para que se distinguiese? ¿O cuál fue la idea de poner un uniforme a Cristo Rey? En Estados Unidos, antes de que nos lanzáramos, asistimos a grandes eventos grandísimos, incluyendo los de esta mujer, una de las más grandes carismáticas de Estados Unidos, no se me pasa el nombre, y entonces todos iban muy bien uniformados. Entonces dijimos, híjole, pues hay que distinguirnos, que ya llegó Cristo Rey. Entonces lo que hice pues, fue de la manera, más que nada por distinguirnos, de que venía un coro de una parroquia a participar y venía otro coro y todos traían su camisetita, su corbatita. Dije, no, pues comprarnos un traje está canaje, ¿por qué nos iban con traje? No, pues una playerita, así no nos da calor. Que por cierto, en un principio la playera era rosita para las mujeres y para los hombres siempre fue azul. Pero después había problemas con los colores. Dije, nada, todos son iguales mejor. ¿Para qué rositas? ¿Para qué rositas y para qué? Porque había muchachos que querían rositas. Dije, ¿qué están haciendo nosotros? Para que no hubiera esos problemas, mejor todos usamos la camiseta azul. Pero va muy bien para identificarnos a los grandes movimientos en que estábamos invitados allá en Estados Unidos. De ahí donde nació el uniforme. Hoy ya el uniforme, obviamente, los militantes de Cristo Rey que hay, saben que se compone de varias características del uniforme, una cruz, un cáliz. ¿Cómo le surgió la idea del logotipo? En primer lugar, lo primero que tenemos allí en esto es encerrar en un círculo nuestra fe, porque precisamente es una fe religiosa la que tenemos yo,
y una comunión con Dios. Como en un principio, vuelvo a repetir, no nacía la teología, la más grande creencia de nosotros era nuestra fe en nuestra religión, nuestra fe en Dios. Entonces el mejor símbolo del cristiano es precisamente el cáliz, donde está la hostia, ¿verdad? Y recuerdo, creo que la cruz, no recuerdo si hay también un mapa, no sé, pero más o menos de ahí sale de una identificación más que nada por nuestra fe, identificada ante una comunión con el Señor, representada esta en el cáliz de Jesucristo. De ahí más o menos lo que escogimos en aquel tiempo, nomás que sin dejar nunca el lema de que luchábamos por dos cosas, por patria y libertad, o sea, por Dios y por la patria. ¿Le puedes un momentito nomás? Ponle una pausa. Háblale a... Pues bien, estábamos hablando acerca del logotipo de Cristo Rey que le da identidad, y que el cáliz pues, es donde se reúne el cuerpo y la sangre de Jesucristo y nos da identidad como católicos. Queremos saber, señor Paulín, algún suceso dentro del movimiento que le traiga gratos recuerdos en todo el tiempo que anduvo predicando, que anduvo en varios estados, algún suceso que usted recuerde que le traiga gratos recuerdos. Híjole, pues mira, es que hay recuerdos gratos y recuerdos ingratos, pero que también son gratos. Que ese cuando pasan las cosas, por decir ingratas, ya cuando pasan dices, puta, pero qué suave. Por ejemplo, cuando a veces como que no sé qué me da contar eso, como cuando nos querían desaparecer de Zacatecas. En Zacatecas nos querían desaparecer, pero no nuestra propia, no la gente de fuera, sino nuestra propia gente. El movimiento de Cristo Rey, mi persona dio como cierta envidia. Te digo esto, para que me entiendas, te voy a contar una anécdota chiquita que me contó un muchacho de Zacatecas, Lupe. Me dice Lupe un día, ten que ir a tomar. Me dice, Lupe, estuve con el padre Limones, dice, en mi taquería, y nos echamos unas chéveres, dice. Bien pedos, dice, ya los dos ahí, no hacía tirar, sino que ya en ambiente, ya afinados. Le dije, padre, dice, la neta, ¿por qué no quieren a Paulina aquí los padres de Jerez? Dice, ¿qué le dice para? Dice, no me deben, no, dice, pura envidia. Y sí, dice López, es lo que hemos estado analizando, y es que el problema lo causaba, pues podría decir yo mismo, porque yo creo que me daba a querer, los muchachos, con tal de, yo creo que aprender de mí, se me acercaban tanto que al padre ya no lo tomaban en cuenta, y eso causaba celo a los padres. Entonces, por eso los padres empezaron a atacarlos. Lo que te voy a contar es que nos quisieron desaparecer. Estaba yo en Villanueva cuando me voy a Guadalajara. Y entonces van a Villanueva a buscarme y no estaba yo. Cuando yo regreso a Villanueva, Zacatecas, y regresan otra vez los muchachos de Jerez y me encuentran, señor Paulín, ¿dónde está? Dice, mire. Dice, se suspende no recuerdo así vagamente, un retiro porque un pastor protestante los está dirigiendo, Paulín Barreto. Pastor protestante Paulín Barreto, hijo de la máquina. ¿Quién escribió esto? Pues no sé, pero vamos al periódico. Y ahí vamos en friega todos hasta a Jerez a ver al señor del periódico. Llegamos a ver, dijimos, queremos saber quién escribió esto. Y entonces dice, pues el señor que está allá antes, cuando el señor, el que había escrito ese, le llamamos, todos estábamos allí, todos éramos como 20 muchachos, enojadísimos, porque a causa de esto se estaba suspendiendo el retiro. Y entonces las muchachas estaban llorando porque todo lo que habían trabajado para que le dijeran que el retiro no se hacía así nomás porque sí. Entonces el señor le dice a la secretaria, déjame firmar mi renuncia. No, señor, qué renuncia ni qué nada. Queremos saber quién le pagó por escribir esto. No, que mire, señor, que no, señor, usted ahora nos va a decir eso porque usted tiene que ver algo en esto. ¿Cómo? ¿No sabe usted que nosotros somos católicos, apostólicos y remonos y usted sale con estas fregaderas? No, señor, ¿que cuál protestante? ¿Dónde está el protestante?
Pues no nos quiso decir, no, pues ahorita venimos y nos fuimos a la redacción de Zacatecas. La gente en Zacatecas no hallaba cómo calmarnos, éramos todos embravecidos, las muchachas Zacatecas son embravecidos. Señor, si quiere le cambiamos la nota. No, señor, el daño que hicieron es lo que estamos reclamando. No, pues si quieren, ustedes les escribimos, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya nos volvimos a regresar y vamos a hablar con el señor para que él mismo lo haga. El señor estaba en la radio, era locutor. Me dice, no señor, dispénseme que ya, miren, pues no les puedo decir, pero ahí está el micrófono, hablen ustedes y hablen a la multitud. Entonces nosotros agarramos el micrófono y empezamos a hablar allá al pueblo para convencerlo de que había sido un error y que él se retractaba de lo que había escrito. Esto pues fue muy satisfactorio para mí, porque en realidad algunos sacerdotes querían desaparecerme de allí. Incluso otro padre que ya se murió me contó, me dice, Paulín, dice, yo estuve cuando te querían eliminar. Estaba el obispo, entonces todos le contaron cada uno a su manera. Entonces el obispo, lo bueno que ya te había conocido, les dijo a esto, pues el niño ya nació. Así que los que quieran trabajen con Paulín y los que no. El niño ya nació, ya había nacido el niño que querían. Entonces ya el padre me dice, de esa manera ya ves, yo estoy trabajando contigo, porque sea lo que sea, pues mueves a todos los jóvenes y los que no quieren trabajar contigo, pues no trabajan contigo. Te va la satisfacción porque te estoy hablando de don Javier Lozano Barragán, que es el papa que estuvo allá presente ahora en los funerales de su santidad. Siempre lo recuerdo porque nunca yo había conocido a un obispo, ahora cardenal, que me apreciara con tanto cariño como él, porque recuerdo la última vez que lo vi, esto también de las experiencias que guardo de corazón, que cuando yo iba a Zacatecas siempre iba a saludarlo, procuraba yo ir, donde casi no iba era en Toluca, porque ya es como me recibía aquel sí era medio... tenía su gen y pues ni modo, pues lo bueno que ya lo recogió Dios. El caso es de que yo estaba en Zacatecas y le dije a Lozano Barragán, ¿cómo está, señor? Su excelencia, yo les decía, ¿qué andas haciendo por aquí, Paulín? Le dije, pues no, me vine a dar una vuelta aquí para que me regañara. ¿Por qué te vamos a regañar, Paulín? Que hablaba con una voz esa, así. No, le dije, es que a veces uno piensa que anda haciendo bien las cosas y las andamos haciendo mal. Pues ya te dije, Paulín, estamos a tu servicio. Gracias, Señor. Fíjate, qué humildad, estamos a tu servicio. Cuando otros no me querían ver ni vivo, en varias partes me dieron mi descolón, pero todas esas cosas, pues a uno lo van fortaleciendo. Es como cuando estás chiquito que te dan tus buenas nalgadas y te fortalecen las nachas. Te fortalecen. ¿Qué nos puede platicar del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que en su momento también apoyó al movimiento y hoy ya desaparecido? Sí, pues le tengo unos gratos recuerdos porque gracias a él yo me hice fuerte en Morelos. Recuerdo que yo estaba en Los Ángeles, California, y entonces me llega un telefonazo del padre René. Señor Paulín, dígame, ¿puede usted venir ahorita aquí a Zacatepec? ¿Qué? Oye, pues déjeme hacer siquiera la reservación porque es él que lo quiere ver, el señor obispo. Ah, chirrión, sí. Véngase, pero ya, bueno, deme chance a unos 2 días. Ándale, pues aquí lo esperamos. Ya agarré el avión yo y llegué. Llegué, me presenté con el señor obispo en un pequeño cuartito ahí del padre René. Estaban varios muchachos de Cristo Rey. Entonces, pues yo no sé para qué me querían, porque quienes hablaron fueron los muchachos. Entonces ya me mira a mí el obispo y me dice, ¿y usted qué dice? No, yo lo que usted diga. Si le estoy estorbando, pues mejor hacerme un lado. Dice, no, nomás quería que estuviera usted presente para decirle que échele ganas. Bueno, gracias. Ya ahí me dio luz verde y apoyado completamente con él, con mucho cariño. Era un padre muy carismático, un obispo, perdón. Y recuerdo que la última vez, no recuerdo si fue el maestro Pedro y unos muchachos se vinieron a Guadalajara en búsqueda de entrar en esas regiones. Y entonces me dijo, no sé, creo que el maestro,
Hablamos con el obispo y nos dio su número personal para que habla. Quieren que usted se comunique con él. Me dio mucho gusto. Desgraciadamente, a los pocos días fue cuando lo mataron. Ya no se hizo la cita, ya no acudí con él. Pero fue para mí, como quien dice, fue mi apoyo en Morelos, que fue donde cumplió todo. Fue mi asesor. Y pues para mí todos los obispos han sido mis asesores, porque entre ellos él, don Juan Jesús Posadas, Lozano Barragán y el obispo de Tijuana, Berlier, que también me decía, Paulín, sigue estudiando, no dejes de estudiar, quiero que leas esto, quiero que leas lo otro. O sea, obtenía yo muchísimo apoyo y consejo de los obispos, por lo cual yo tenía la satisfacción de que lo que hacía y lo que decía estaba confirmado por ellos. Entonces, volviendo a don Juan Jesús Posada, fue una de mis experiencias más bonitas, porque pude conocer a un hombre extraordinario, casi hermano. Así es. Recuerdo que en algunas ocasiones comentaba que se quería usted desalentar en un principio y que uno de los padres que le ayudaba precisamente a soportar su fe o a madurar su fe era el padre Gino Donini, que es que le alentaba en su momento también. Sí, pero estás hablando de hace más de 20 años. Podríamos decir que aunque era un joven de 19, 20 años, era un joven escuincle en la fe. Y luego yo rebelde y todo me daba coraje. Entonces lo que pasaba es que, como les dije en un principio, el movimiento inició en mi casa, su casa de ustedes. Entonces los muchachos empezaron a quejarse, los del grupo juvenil, que yo estaba dividiendo la gente, ¿verdad? Entonces, yo le hice caso a mi madre de regresarme a la iglesia, de empezar a trabajar en la iglesia, y luego ya allí se dio el caso de que ¿cómo te decía? ¿Cuál fue la pregunta principal? De que cómo lo alentaba el padre Gino Donini. Entonces, antes de irme me costó mucho trabajo, miento que no nomás así me llamó, sino que me acusaban de muchas cosas, división y no sé qué tanto. El caso es de que el padre iba a la casa y miraba que yo estaba instruyendo a la gente, es que yo le estaba dando de comer a jóvenes que no tenían casa, es otra cosa, que no miraban. Jovencitas que venían de Guatemala, que no tenían a dónde vivir, y vivían en mi casa y comían en mi casa. Entonces el padre me dice, así recuerdo perfectamente, el padre decía, mamá mía, si no te quieren en la iglesia, te van a querer en otras partes, porque yo estoy mirando que te está haciendo el bien, mamá mía, porque así le hacía el padre, mamá mía. Dice, pero por eso vete a la iglesia. Ahí ya no quiero que estés aquí en tu casa, porque si están en la iglesia te siguen criticando, mamá mía, se la ven conmigo. Por eso, y si no estás a gusto, tú estás haciendo el bien. Si no te quieren en esta iglesia, te van a querer en otra iglesia. Y ya se me levantaba el ánimo. Pero no, es que a veces me sentía bien, incluso cuando el padre Juan Jensen también me quiso parar los retiros, que fue donde yo llevaba a la gente a los retiros. Me manda a llamar el padre Juan Jensen, que no, que pare los retiros, que qué voy a hacer con tanta gente, todo. Yo me sentía bien mal, me fastidiaba, así la mera verdad. Y entonces, como ya el padre Gino iba a mi casa, entonces yo iba con él y le decía, padre Gino, me dijo esto el padre Juan Jensen, que qué vamos a hacer con tanta gente. Mamma mía, vamos caminando con la gente. Y llegamos al puente, pues a ver qué hacemos, mamma mía. Usted no se me desaliente, si no lo quieren en esa parroquia, ya lo querrán en otra. Y así fue tanto y tanta las veces que me dijo que ya con el tiempo fui agarrando calle. Después ya no hacía caso de los chismes, ya mejor dejaban que hablar. Pero fue el padre Gino el que se llama, pero me entiendes, era un momento de inmadurez todavía, e incluso no desarrollaba yo tantos conocimientos como los fui desarrollando 5 años después de esos sucesos que te estoy contando. 5 años después yo ya desarrollaba, y aquí no desarrollaba nada. Entonces yo me dejaba llevar por todas esas cosas, por todas las cosas que decía, me fastidiaba que me estuvieran criticando. No estaba fuerte.
ni en la fe ni en mí mismo. Hasta que gracias al padre Gino insistía, me visitaba, me llevaba a pasear con mi familia, me llevaba a comer pizza, me llevaba al parque y para platicar conmigo. Y fue un apoyo muy fuerte que ahorita siempre lo recuerdo. No sé si ya se le haya llevado Dios. Lo único que sé es que la última vez se había retirado a Gerona, donde él había nacido, en Gerona, Italia. Perdón, Verona. Allá fue la última. El padre, me dijo el padre Santillán. uno de los padres de su orden. Para que se pase esto. También nos ha platicado cómo comenzó el movimiento. ¿En algún momento usted pensó que iban a militar tantos jóvenes? Porque en cuanto al movimiento que tiene de tiempo, han militado muchos jóvenes y yo creo que en la actualidad todavía el movimiento se mantiene, yo creo que con unas 2000 personas activas. ¿Algún día usted pensó que iba a ocurrir ese torrente de fe, ese torrente de ideal, de patria, de hispanidad? En su momento cuando usted inició, pensó en que iban a acudir muchos jóvenes? En el momento que yo me siento llamado por el ideal, llamado por Dios, siento que hay que transmitir todo eso a miles y por qué no a millones de jóvenes. Entonces lo que se vino dando era porque se tenía que dar, ¿entiendes? Y se tiene que seguir dando. Ahora, estos jóvenes no han cristalizado, pues tú estás hablando de 1000, 2000, 3000 o 10,000 que sean. Esto debe de cristalizarse hasta el momento en que se pueda crecer aún más, a llegar a millones de personas, no solamente evangelizadas, sino concientizadas. Porque el llamamiento que yo siento desde pequeño, al llamarme no solamente la fe religiosa, sino al llamarme la historia de México, los acontecimientos históricos que me estaban llamando a participar en la marcha de nuestra nación, pues creo que era muy importante que se tuviera un aterrizaje, y es el que todavía no se ha logrado conseguir, donde debe de haber una gran concientización de toda la gente, no solamente de México, sino toda la gente de habla hispana, ¿verdad? Entonces yo ya desde pequeño sentía que lo que yo conocía, lo que yo sabía, debía de ser conocido por cientos, por miles de gentes. Y al ir predicando, al ir dando más retiros, se iba dando lo que yo ya presentía, lo que yo ya sentía que se debería de hacer eso. Nos ha platicado en otras ocasiones, independientemente de esta entrevista, que en su momento también entraban a los retiros jóvenes rebeldes. Si nos pudiese platicar precisamente el caso cuando se encontraban las dos bandas allá en Guanajuato, que entraban chavos banda y que incluso querían pelearse. ¿Qué momentos se recuerda de esos acontecimientos? Pues son dos acontecimientos. Uno en Los Ángeles con pandillas de ahí de Los Ángeles, que incluso el padre Jensen fue el que se puso en medio de los muchachos que se querían pelear en el pleno retiro. Recuerdes que esa vez yo nomás estaba de oyente, yo no estaba dando el retiro. Después acá en Tijuana, pues aquí en Guanajuato, en León, habían los mentados los chicos banda que les llaman. Y sí, pues iban muchachos de bandos contrarios, y nos llegaban los rumores así por los pastoreos de que se iban a, como dicen los de ellos, a madrear a fulanito. Entonces nosotros cuando más arremetíamos a que se pastoreara más el amor de Jesucristo, para que les pudiera llegar el amor de Dios antes de que hubiera pasado ahí un zafarrancho. Y en un principio, pues tú estás enfrente, tú estás mirando, ves a la gente cómo están, unos cantando entregados, pero otros están apáticos y echándose
mirándose de reojo, con ganas de retarse, con ganas de partirse las jetas. Todos lo estaban mirando en ese retiro de León, Guanajuato, y nosotros a lo que íbamos haciendo oración, pidiendo a los muchachos que hicieran oración para que los muchachos se convirtieran, y pues sí, gracias a Dios, poco a poco. Es increíble que un muchacho que recuerdo mucho, este muchacho que se hizo presidente de Grupo de León, al último me quedaba sorprendido verlo allí, a ese muchacho que se quería pelear, chillando como un mocoso, chillando con los mocotes de fuera. Y diciendo que al principio lo veíamos con ganas de quererse madrear a aquel cuate que era de la banda contraria, y ya después de la sanación ahí como un chiquillo chille, si nomás el machino trae los pantalones, pero cuando les llega lo que les debe llegar, los quebra. Sí, como no, muchas experiencias de esto, mucha gente bien quebrada que al principio iban con ganas. Pues, ¿qué te cuento ya que están hablando aquí? Una vez estaba yo predicando aquí en Morelos, en una parte, y pasaba yo por aquí y estaba un señor aquí que se me quedaba mirando con ganas de ahorcarme, de matarme. Y ya terminando de predicar me dice, quiero hablar con usted. Ay, carajo, pues, ¿dónde? Pues allá. Dijo, no, allá no, me cuente para acá. Y dice, ¿qué dice? Pues yo quisiera creer lo que usted dice. ¿Qué digo? Pues que Dios me ama. Pero, ¿por qué no te va a amar? Dice, no, pues porque yo acuchillé a mi mamá y violé a mi hermana. Ah, hijo de su mamá. ¿Y qué más? No, dice, pues yo asalto los taxis. Cuando acabo de asaltar un taxi y fue cuando me trajeron aquí al retiro. ¿Y quién sabe más? El caso que habló de asaltos, de asesinatos, que acuchilló a su mamá y que violó a su hermana. Ay, hijo de su mamá. Pues ese muchacho nos acompañó buen tiempo, fue con nosotros a Guanajuato, nos dijo que siempre nos iba a recordar, y se apareció, de repente nos llegó una carta de Acapulco diciéndonos que se había ido a entregar a las autoridades, Acapulco Guerrero. Dígate nada más. Ay, tengo tantas experiencias. Y en cuanto a los protestantes, que también varios ya estaban militando dentro de las sectas protestantes, y que también hubo conversiones en cuanto a exponer la fe dentro del retiro. ¿Qué, alguna experiencia de ello, señor Paulín? Pues mira, cuando estábamos en Morelos, había un señor que en paz descanse, Sabá se llamaba, que me apreciaba mucho, y ese señor era protestante, y cuando vivió su retiro, entonces le pidió perdón al padre René, porque él le dijo, yo fui el que me llevé toda la colonia de 30 a la parroquia protestante. Entonces le dijo el padre, ok, entonces ahí te va tu penitencia, me vas a traer a todos los protestantes que te llevaste al retiro. Sí, señor, sí, padre René. Pues resulta que hubo como 3 retiros, y en cada retiro me decía, señor Paulín, le traje 10, señor Paulín, le traje 20, señor Paulín, le traje 15. En el último retiro dice, señor Paulín, a ver cómo le va, porque vienen todos los pastores. Pues, ¿cómo me va? Pues yo qué, yo nomás, el que habla es Jesús, yo nomás lo sigo. Yo me puse a hablar con ustedes, ya saben, con chilito, con cebolla, con pinole y guacamole. El caso que no me dijeron nada. Entonces, yo que Dios, gracias a Dios, mis pláticas eran con gran convicción, que no se atrevieron. No se atrevieron. Me cuentan el caso de un señor en Tijuana que me dijo, no, pero ese señor esto y esto y esto. No, que este señor esto y esto. Entonces le dijo el pastor, pues ahí viene y habla con él. No hablo con él, sabe mucho. Entonces la experiencia es que Dios me ponía allí y bla, 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 y no me decía nada. Ya con el tiempo andaban pastoreando y predicando y me decían, yo era testigo de Jehová, yo era mamón, digo mormón, yo era esto, yo era lo otro. Yo ni sabía, pero no así, no. ¿Te acuerdas del caso de allá en Morelos de una señora gordita que le decía que usted le puso de sobrenombre la Flaquis, que era mormona? En paz descanse. En paz descanse. Ya se fue, sí, esta era mormona, ¿no? Esta se convirtió, pero fíjate la cosa, cómo era la gente, cómo la ignorancia, se convirtió, se bautizó. Pero un buen día íbamos en un carro y ahí ve ella. Entonces,
me dijeron, alguien me dijo, y señor Paulín, así es que los mormones tenían muchas esposas. Sí, tenían muchas mujeres. Y entonces dice Flaquis, no, eso no es mentira. Porque lo que pasa es que usted no sabe que en Estados Unidos hubo una epidemia y se murieron muchos señores, y entonces los demás, para que no se quedaran las esposas solas, le digo, pero eso que usted está diciendo, ¿quién se lo dijo? No, dice, eso es lo que a mí me dijeron. Eso es lo que te dijeron. O sea que después de que tenía la conversión todavía tenía sus creencias, pero esa señora terminó católica y gracias a Dios, que en paz descanse, murió. Ya murió la señora allá en Morelos. Siendo católica. Sí, se murió católica. Sí, como te digo, pero nunca así que nos pusiéramos. No, pues no. Para finalizar esta pequeña entrevista, señor Paulín, quisiéramos preguntarle cómo ve usted precisamente el trayecto del movimiento en esta actualidad, en este 2005, cómo ve el movimiento, a pesar de que ya no ha estado de cerca con nosotros, pero que sabemos que usted infundió el carisma, que sabemos que usted infundió la fuerza, que usted infundió el ideal de Dios y patria en nosotros, y que con gusto sabemos que ha sido usted el fundador y que siempre lo llevamos en la mente, en el corazón, porque lo apreciamos y sabemos de su capacidad, de su conocimiento. ¿Cómo ve el movimiento y qué nos recomendaría hacer en este momento? Mira, lo que estoy meditando, lo primero que me llega a la mente es que en parte yo tengo la culpa de no haber presentido la venida de años que se me viene encima. Ya ando en años y debí haber preparado. Por eso ustedes, eso es lo que deben hacer, preparar gente para que siga el camino. Y entonces yo no dejé a nadie. Andan muy alborotados, saben, dicen que saben, pero no dejé a nadie preparado. Por lo tanto, por eso el movimiento ahí se paró. En parte me da tristeza y en otra parte me da coraje. Tristeza porque no entendieron y coraje porque no puedo hacer nada, pero se pararon, ahí están parados los muchachos. Yo creo que se necesita tomar conciencia, más que nada, tomar conciencia de lo que es en fin el ser nacional, porque si nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestra patria, ¿qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que vivimos? Porque somos materia en un mundo material. Nuestro corazón late de amor por Cristo, pero ese latido es espiritual y la materia que es real nos debe de llevar a vivir una realidad histórica, para que esa realidad histórica abarque realmente nuestro destino. No sé si me pueden comprender lo que estoy diciendo. Entonces el movimiento Cristo Rey ahorita en estos momentos está estancado. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Lo que se necesita hacer es que los que están ahorita ya deben de pasar a una segunda etapa. Ya no de evangelización, porque ya están evangelizados. No vaya a pasar, por ejemplo, que fíjate, como en Tijuana, o en Los Ángeles, cuando tú haces un retiro y luego lo vives y luego te toca participar en otro retiro, pero en ese retiro también chillas, también te llega, estás perdiendo el tiempo, porque lo que tienes que hacer es estar orando, rezando por los convertidos, porque tú ya fuiste evangelizados. Entonces ya estamos evangelizados, entonces ya debemos entrar a una etapa de concientización real para dar un verdadero servicio a nuestra patria. Si tú lees con objetividad el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los judíos llegaron no a una evangelización, llegaron a una nacionalización, al conocimiento de su gran nación, a la vitalidad de esa gran nación. Siempre estuvieron sobre eso, sobre el nacionalismo judío. Hablan mucho sobre eso. Y aquí sí se ve, sí se oye, se dice, viva México, que por Dios y por la patria. Pero en realidad, a ver, vamos a ver los hechos. Dicen muchas veces por Dios y por la patria. Transcurre un año completo. ¿Qué hicieron por Dios? Muchas cosas. ¿Qué hicieron por la patria? Cero. Y ahí está.
en que la evangelización debe de seguir en aquellos que están empezando para que se vitalicen, y los que ya están viejos, que ya nomás están haciendo tontos, necesitan entrar a la concientización real, ¿entiendes? Eso es lo que tienen que hacer ya todos los de, ¿qué diría yo? De 10 años atrás. Ya que están haciendo ahí, deben de preparar los retiros, que no pierdan. Acuérdate los retiros primarios que daba cuando venía yo con gente de Estados Unidos, que no pierdan su espiritualidad, que no pierdan su esencia, y luego también que no pierdan la disciplina. Porque antes todo se cuidaba con disciplina, los horarios de rezar, tú tenías tu hora de orar, todo eso, que no se pierda. Todas esas cositas deben de ser transmitidas a la gente nueva, para que la evangelización sea efectiva, para que vayan madurando estos jóvenes y pronto estén listos para pasar al segundo grado, pasar a la secundaria, pasar a la prepa, pasar a la universidad. Pero ahorita Cristo Rey es y sigue siendo una escuela primaria, y necesita pasar a la secundaria, a un segundo capítulo, ¿entiendes? Bueno, pues te agradecemos la entrevista del señor Paulín Barreto Jiménez, que nos ha dado a sus puntos de vista, y pues esperamos que no sea la última vez que lo entrevistamos, señor Paulín, en donde en su momento pues le haremos una entrevista acerca del conocimiento de la masonería, de la patria, de lo que usted en su momento estudió y que sigue estudiando, para que nos vitalice con su conocimiento, señor Paulín. Y me avisan con tiempo para echarme un bañito, para que ni me bañé, así no huele hasta allá. Pero me avisan con tiempo, para más que nada para estar arreglado y tener, incluso porque tengo libros, tengo documentos, y cuando te digo, mira, aquí está, no nada más bla, 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 ¿me entiendes? Entonces me avisan con tiempo y preparar sobre qué quieren. Claro que sí. Y por último, pedirle un saludo a la cámara, para un saludo para los del grupo del Estado de México, y especialmente para el grupo de San Cristóbal y Sinacantepec. ¿Puede hacer el favor? Bueno, más que nada quiero enviar un saludo a todos aquellos que tuvimos la dicha de conocernos en los tiempos de que había mucho regocijo en estos retiros, había sobre todo mucha amistad honesta, sincera, porque a esos que les envío saludos es indudable que nuestro corazón guarda gratos recuerdos de momentos inolvidables. Entonces quiero también enviar un saludo a los que no me conocen, y cuando gusten, pues ahorita por lo pronto aquí está su casa. Quise quedarme allá en Toluca, pero no me quisieron, pues ya ven, allá estuve un tiempecillo, pero si quieren para allá, pues a ver si me voy, nomás me compran una chamarra para que no me vaya a resfriar. Saludos a todos, sobre todo a los nuevos. Échenle ganas, no dejen todo en la espiritualidad, conserven la espiritualidad, pero hay más, agreguen más. La persona que no se concientiza, la persona que no se enamora del estudio, no es nada, no vale nada. Lo decía el gran maestro también de la juventud de Guadalajara, Jalisco, Anacleto González Flores. El libro decía, es la antorcha diaria de la vida, la enciendes y diario la vas a tener encendida para que te alumbre, para que puedas llegar a cumbres eternas. Pero si quieren ser ustedes personas de estos que vemos en estos tiempos, pues no tendrás trascendencia, simplemente no te recordarán. Pasaste, saliste, como dicen por ahí vulgarmente, como el pedo. Pero ojalá que, como decía el libro de la búsqueda, ¿verdad? ¿Qué dirán de mí cuando yo muera? ¿Qué dirán de mí? Que haya gratos recuerdos. Es lo que nos debe de motivar, jóvenes, a todos, que dejemos aromas, que dejemos perfumes, para que nos recuerden los que nos van los que se van a quedar aquí o los que vendrán. Gracias.